Hola, pues buenas tardes. Estamos aquí reunidos con la maestra Celine Martí. La maestra Celine se está integrando al Instituto Mexicano de Aromaterapia con algunos talleres y cursos muy interesantes. Y el día de hoy quise hacer con ella un conversatorio para que la población lo conozca, conozca el trabajo de la maestra Celine, la conozca a ella porque la próxima semana, el día 16, si no me equivoco, el próximo martes, vamos a llevar a cabo el taller de Sanando el linaje masculino, Sanando al Padre. Y pues me gustaría que ella nos platicara un poquito de su persona, de su proceso, su profesión, cómo es que llega aquí, para que, bueno, tengamos la posibilidad de conocerlo un poquito mejor. Bueno, pues bienvenida, Celine. Adelante, lo que tú quieras compartirnos. Pues muchísimas gracias, Judith. Primero que nada, te agradezco muchísimo. La verdad, para mí es un gran honor y un gran placer estar aquí, sobre todo compartiendo contigo también esta charla, tú que fuiste también mi maestra de aromaterapia, lo cual pues te miro, te veo, te reconozco, te agradezco y te honro. Gracias. Y pues bueno, para los que no me conocen, bueno, ya me hizo un poco favor Judith de presentarme. Mi nombre es Celine Martí, soy franco-mexicana. Pues bueno, yo estudié básicamente una carrera de ingeniería en audio, pero también siempre he tenido mucha curiosidad por los temas, vamos a decir, un poco más místicos, holísticos. Entonces, yo desde mis 20 años empecé mi formación como reikista en el Colegio Mexicano de Reiki. Ahí también tomé algunos talleres de numerología. Y a la par me empezó a interesar pues todo lo holístico y terapéutico y me acerqué al Instituto Mexicano de Aromaterapia, donde ahí empecé también mis primeros cursos de aromaterapia en estados emocionales, aromaterapia básica y también que fue, me parece, casi año y medio, 2 años que nos llevamos en el diplomado de aromaterapia holística, ¿no? Que la verdad yo lo recomiendo muchísimo. Esa ha sido mi base justamente para el día de hoy poder estar compartiendo pues con todos ustedes, ¿no? Todo lo que vamos a empezar a mirar en ciertos talleres, ¿no? Está muy completo, la verdad, y eso ha sido parte de mi pilar o base para complementarlo con otras disciplinas, ¿no? También vamos a decir que mi vida dio un giro porque aunque estudié ingeniería en audio y todo esto y por mucho tiempo pues trabajé como productora de radio en la estación One Radio. También hice restauración de audio en la Fonoteca Nacional anteriormente y pues también anduve en algunos proyectos que me interesaban mucho para personas con discapacidad visual. Entonces también por eso me metí mucho en la cuestión de aromaterapia porque traté como de juntar en su momento, como todas estas disciplinas, llegamos a hacer algunas muestras de arte que eran táctiles con también esencias aromáticas que apoyaban los audios descriptivos en audio 3D de pinturas y cosas por el estilo que hice junto con mi hermano. Él es que es intérprete y traductor y pues que estaba muy metido en esta cuestión de todo lo que era la audiodescripción. Y pues bueno, a mí lo que me hizo como cambiar, vamos a decir, toda mi vida también, pues fue mi primer viaje a Turquía, ¿no? Porque Sí. cuando, un poco antes de estallar la pandemia, dentro de todas estas curiosidades, una amiga me decía, oye, ¿no te gustaría tomar un café, digo, un taller de lectura de café turco? Y yo en ese momento yo no era bebedora de café, cero. O sea, a mí me alteraba el café, pero siempre hablando de aromas, el olor a café estaba siempre presente en mi casa porque mi papá toda la vida ha preparado un café riquísimo y toda la gente, pues siempre le gustaba venir vecinos a la casa por el aroma del café de mi papá, que lo preparaba muy bien. Entonces, pues yo tenía esta falsa creencia de, híjole, es que el café turco es muy fuerte, yo no sé si entrar a eso. Pero finalmente me animé y tomé este curso con la maestra Selene Nazar. Entonces, fue, me acuerdo súper bien lejos hasta la cúspide, hasta satélite. Pero pues bueno, cuando uno tiene un interés en aprender algo, no importa la distancia, uno se mueve. Entonces,
Fui, me gustó mucho, para mi sorpresa encontré una bebida bastante amable, o sea, ni me puse mal ni nada, entonces empecé a entender muchas cosas, solo que me dejó algunas cosas a deber como que el curso. Y justo estalla la pandemia, ¿no? Entonces, en plena pandemia yo me pongo a investigar más todo lo relacionado a la cultura del café, el cultivo, la cafeomancia. Estudié el método de una cafeomante francesa, que ella pues habla mucho del método turco. Entonces de ahí me empecé también a interesar en la cultura turca y me empecé metiendo. Entonces empecé a desarrollar mi propia manera de leer el café, también con, pues vamos a decir, todos los estudios que ya traía también de numerología, también que los tomé la primera numerología con los maestros Alma y Edgar ahí en el Instituto Mexicano de Reiki. Y entonces, pues todo eso me llevó como a esas ganas de querer viajar a Turquía. Entonces, pues empecé a hacer todo esto, planeo mi viaje y justo también yo regreso a dar, bueno, a trabajar como productora en la radio, porque pues me había salido un tiempo de la radio y estuve también como docente de francés en una universidad de gastronomía. Entonces, pues bueno, pasa lo de la pandemia, las clases pasan en línea, después yo dejo de laborar ahí, entro nuevamente a la estación de radio y en ese transcurso, pues yo con eso empiezo a ahorrar para mi primer viaje a Turquía, regreso y pues me cambió la vida por completo el viaje allá. Ya no me sentía conectada con con lo que yo estaba haciendo, a pesar de que era muy buena en mi profesión, ¿no? O sea, yo recuerdo que un día entré a la cabina y me sentí desconectada. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué hago yo aquí, no? O sea, ¿por qué estoy aquí, no? Y ahí entró una verdad bien fuerte para mí. Entonces me di cuenta que en realidad yo había estudiado esa carrera porque yo quería la mirada de papá. Mi papá es, pues, si se puede decir como la versión, bueno, él es francés, ¿no? Pero vamos a decir, dentro de sus estudios, reconocimientos, vamos a decir que aquí es como ingeniero industrial o diseñador industrial, ¿no? Entonces, mi hermana también estudió una carrera similar a él y yo veía que compaginaban mucho. Y yo no me sentía mirada, entonces yo recordé que dije, "Ah, pues yo voy a elegir una carrera también de ingeniera para que me mire, papá, porque yo buscaba mucho el reconocimiento, es una carrera más, vamos a decir, masculina, en mi momento no había tantas mujeres como ahora, quizá esta apertura no estaba tan grande, y yo siempre buscaba ese reconocimiento, pero en realidad muy en el fondo lo que estaba buscando era la mirada de papá. Y en realidad cuando yo me doy cuenta que pues papá siempre nos ha mirado, siempre, o sea, los padres siempre nos han mirado a su modo, pero obviamente para nuestro niño interior, pues es otra mirada, es otra cosa. Y descubrí que yo donde brillaba y mi chispa era cuando preparaba café turco, o sea, nada más estaba como muy presente en mí misma, cuando a las personas les preparaba y les servía café turco que venían a mi casa, probarlo por primera vez y ver sus reacciones, era una cosa así para mí, pues me sentía viva, me sentía feliz. Y también en toda esta investigación con respecto al café turco, pues se hacía bajo rituales. Y era muy importante todo lo aromático. Siempre tenía que estar acompañado, por ejemplo, en el Imperio Otomano, las esencias de aroma de rosas, también incluso el café turco, dentro de sus cuarenta y tantos variedades, lo preparaban con, pues, agua de rosas también, cardamomo, el Ay, qué rico. incienso. Entonces, todos esos aromas estaban bien presentes en todo eso. Entonces, pues yo tenía este conflicto híjole, ¿no? Y también como me movió mucho a nivel interno ese viaje que hice, porque también fue mi primer viaje sola, fuera La del, familia, fuera de del la núcleo familia, familiar. ajá. Aunque lo hice por excursión, pero no importa, iba yo sola, ¿no? Entonces, incluso me perdí allá en Efeso. Entonces, sí, también Turquía, lo curioso es que tiene una historia muy rica en cuestión de aromas, sobre todo lo que es la destilación de la rosa y todo eso es muy común allá, la perfumería y todo esto que tiene como una historia muy amplia. Entonces también me fui enriqueciendo de todo eso. Y pues también ese viaje me cambió y me llevó también a acercarme
a las constelaciones familiares. Entonces empecé a trabajar también dentro de mis procesos internos y también cambié por completo, o sea, dejé de trabajar en la radio por completo para dedicarme a lo del café turco. Entonces yo empecé a crear un perfil en Instagram que se llama Cultura Türkavesi para a las personas pues mostrarle todo lo relacionado a la cultura del café. Y a la par también conocí al psicotarólogo Ismael Sánchez, que fue también mi maestro dentro de toda su metodología de tarot, que es sistémico, también basada en parte en lo de las constelaciones familiares. Entonces empecé a tener otra mirada, otras cosas, y dentro de esta cuestión que hice, pues ya de este perfil de Café Turco, nunca imaginé que un día me iba a mirar el centro cultural de la Embajada Turca. Y entonces un día yendo a celebrar el Día Mundial del Café Turco, pues yo me acerqué, pero yo pensando que iba a ser pues como puestos con probaditas de café. O sea, no me imaginé que iba a ser una conferencia. Entonces yo fui, escuché la conferencia y recuerdo perfectamente cuando terminando la plática que nos dieron sobre Café Turco. Pues yo iba a ir con una amiga al baño que la verdad no aguantábamos las ganas que nos queríamos ir al baño y entonces nos dijeron, no, es que tienen que pasar para que vean cómo se hace el café. Pero pues yo ya lo hacía del diario, yo ya lo sabía hacer. Entonces me dijo mi amiga, oye, ¿crees que te puedas aguantar? Yo dije, bueno, pues ya, vamos, ¿no? Entonces ya que estábamos ahí en la cocina, el director de en ese entonces, y su esposa, pues ya que le enseñan cómo se prepara, nos preguntan, ¿quién quiere prepararlo? Y yo sentí como si alguien me hubiera empujado y pues yo alcé la mano y yo dije, yo. Entonces pasé a prepararlo y le llamó mucho la atención al director y también a su esposa mi destreza, mi facilidad y algo de las características del café turco es la espuma. La espuma es a nivel cultural también se refiere a vínculo, el vínculo que creamos con el otro. Entonces, al ver, y no a cualquiera le sale, ¿no? Entonces, incluso los propios turcos no a todos les sale la espuma, entonces vio que lo hice de una manera tan natural y me salía tan natural que me preguntó, oye, ¿tú ya habías preparado café turco? Ah, sí, todos los días. Entonces, Claro. mi amiga le enseñó mi perfil y le interesó porque él todavía no hablaba muy bien español y pues siempre tenía que tener a la coordinadora que lo apoyara para la interpretación en español. Entonces, cuando vio, confió en mí, yo le agradezco mucho y empecé a dar las pláticas sobre café turco y todo esto al público mexicano para acercar esta parte de vínculo y pues a la par pues yo seguí mi formación, mi proceso terapéutico con las constelaciones, ya llevo casi 4 años conmigo misma y pues también he tomado uno que otro curso, o sea, aún no soy consteladora, pero sí tengo mucha noción. Porque pues he estado dentro de mi propio proceso como en ciertos cursos, que sí más adelante me gustaría ya formarme ya de lleno, pero sí, pues sí estoy formada como psicotaróloga de mirada sistémica. Entonces, muchas veces en mis sesiones de repente combinaba cosas con aceites esenciales, ¿no? Entonces, de las cosas aprendidas así lo iba haciendo y también con numerología, ¿no? Porque también con pues la metodología de Ismael Sánchez también dio un taller sobre numerología que enriqueció la que ya traía, pero me gustó más la profundidad como con la que la aborda y eso también me permite también cuando yo hago mis sesiones de tarot, como ir contrastando y a veces si necesitan cosas, pues lo complemento también con Oye, podrías utilizar esto, ¿no? Para aceites esenciales, ¿no? Entonces, básicamente, pues es por eso que también hoy, pues se me ocurrió dentro de estas propuestas de curso, pues hacer esto, ¿no? Padrísimo, tienes toda una historia. A mí lo que más me gusta de lo que dijiste es que todos vamos integrando de nuestra vida cosas y vamos aprendiendo, pero el siguiente paso del aprendizaje es la enseñanza. O sea, una vez te reconoces, luego aprendes y luego lo compartes. Entonces, cuando lo compartes, lo que haces es como reafirmar tu aprendizaje y también entender todo lo que te falta, ¿no? Por trabajar. Entonces, está muy bonito todo tu proceso que te lleva justamente pues a invitarnos a este curso, ¿no? A este taller
yo lo revisé cuando tú lo mandaste y lo revisamos ahí en el instituto y las dos, Paola y yo, decíamos, es que está buenísimo, es que las dinámicas, es que no, yo lo voy a tomar. Y déjame que te diga que ahí en la empresa, ¿no? Mientras estábamos todos viendo de qué se trataba y yo les platicaba, varios dijeron, yo quiero, yo lo quiero. Y entonces a mí me llevó a pensar que yo creo que líos con la familia, con los papás y con las mamás es muy común. O sea, es algo con lo que hemos lidiado, es algo que no se habla mucho. Uno no llega y dice, ah, pues es que tengo problemas, no sé, con la autoconfianza, no confío en mí, porque tuve problemas con mi papá, ¿no? Porque vengo de una familia en donde no era reconocido, en donde no era yo aceptado, porque al fin y al cabo, de pronto te das cuenta que o no le hayas una relación, ¿no? Como que no entiendes que lo que te pasa ahora o la percepción que tienes de ahora y de las elecciones que haces, sí tiene que ver con algo de tu crianza, ¿no? De lo que traes ahí guardado como herida. Entonces, ¿cómo es que tú llegas a reconocer pues esto y a plantearlo como un taller, como algo que podemos trabajar? Pues bueno, primero desde mi propio proceso interno, ¿no? Como lo mencioné, en mi caso muy particular, que seguramente a muchos les pasa, ¿no? Por ejemplo, la profesión. Dentro de la mirada sistémica se dice que en realidad quien elige a la pareja y tu profesión es tu sistema familiar, de manera inconsciente, ¿no? Entonces, también lo miré en muchos casos cuando tuve consultantes de numerología, que muchas veces no sabían si estaban bien en la profesión que ellos querían hacer o hacia dónde pues querían ir porque habían opciones. Me encontré con muchos alumnos, incluso yo, aunque fuera maestra de francés, tanto en también en una escuela de idiomas, de intérpretes y traductores, como también en esta escuela de gastronomía, muchos que era su segunda carrera, porque papá no les había, por complacer a papá, ahora sí, habían hecho otras carreras anteriormente. O muchos eligieron solo lo que papá les había dicho y papá desde una mirada sistémica entre muchas cosas, bueno, representa lo que es el mundo social, nuestra conexión con el mundo, con el exterior, pero representa también el trabajo y la profesión. Entonces, muchas veces hay lo que se llama lealtades visibles e invisibles, ¿no? Las visibles, pues sería como inconscientemente imaginemos, si toda la familia fueron zapateros, pues yo también voy a ser zapatero, ¿no? Pero también está esta cuestión más profunda, más invisible, de que muchas veces somos de manera inconsciente leales a nuestros anteriores, ¿no? Por pertenencia. Entonces, esto viene más por el niño interior, o sea que nuestro niño interior, por sentirse perteneciente a la familia, va a hacer cualquier cosa, ponerse al lado de cualquier ancestro o de mamá o de papá para complacerlos, ¿no? Entonces, parte de eso, pues surgió parte de esa inquietud, de ese proceso, también, pues bueno, es también importante mirar que si nos podemos a ver muchas cosas, como que la figura masculina ha estado bastante excluida en el sentido de, pues muchas veces yo he escuchado historias, ¿no? Que te dicen, no, pues es que yo no tengo papá, no, sí tienes un papá. Que no lo hayas conocido es otra cosa, pero tienes un papá porque tú vienes de esas dos energías. O sea, incluso biológicamente, si no hubiera estado tu padre, tú no hubieras podido nacer. Y además, pues somos un resultado de 7.500 generaciones. Entonces también toda esa fuerza atrás, o sea, gracias al resultado de todas esas parejas, estamos nosotros aquí, ¿no? Entonces, la cosa es cómo nosotros miramos eso, qué lugar ocupamos, ¿no? Y cómo damos... pues vamos a decir, este reconocimiento, ¿no? O sea, siempre lo primero es mirar qué nos sucede con nuestro vínculo primario, que es mamá y papá, ¿no? Entonces, papá, pues es esa conexión con el mundo, es también lo que nos permite tener, o más bien avanzar hacia la vida, el éxito.
Y pues esto, como lo planteo, pues lo vi muy reflejado en muchas personas de que hacían profesiones solo por complacer a papá o los sueños frustrados también de papá, ¿no? Bueno, también puede ser de mamá, no nada más de papá, pero vamos a decir que como es la profesión la da más la figura paterna, pues sucede esto. Y también, como decía, está bastante excluida, ¿no? O sea, también hablamos mucho, pues que sí, el Día de las Madres, el Día de la Mujer, pero también hay un Día del Hombre que nadie menciona, que es el 19 de noviembre, ¿no? También, entonces... Son cosas que la figura masculina de repente está bastante excluida, ¿no? Y se entiende porque históricamente, pues, como bien dice mi maestro Ismael, pues hay dos heridas muy antiguas, ¿no? La de la mujer, que es la de la violación, y la del hombre, que es la del desprecio. Entonces es como en un círculo vicioso y creo que también es como lo que se busca a través de todo este trabajo de constelaciones, de empezar a mirar nuestro sistema, mirar qué nos sucede con mamá y papá, también tiene que ver esta reconciliación tan profunda entre estas dos energías, entre la femenina y la masculina, tratarse con respeto, ¿no? Que tanto el hombre trate con respeto a la mujer como la mujer también trate con respeto al hombre. Pero para eso creo que hace mucha falta también entendernos cómo cada quien son, ¿no? Porque queramos o no, hay diferencias incluso biológicas, ¿no? Por ejemplo, el hombre en cómo procesa pues las emociones y muchas cosas, las mujeres también, ¿no? Y un ejemplo muy claro que yo recomiendo este libro, que es el de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, que marca mucho esa diferencia que también les puede ayudar mucho en sus relaciones. Pero es bien importante cómo nuestra relación, tanto mamá como papá, si no está trabajada, porque también hay que entender esto como bien lo dijiste. Los temas con mamá y papá los vamos a tener toda la vida. No es de que, ya con este taller yo ya sané mi relación con papá y ya no. No, el proceso de, vamos a decir, tomar a los padres es de toda la vida, porque somos humanos, ¿no? Y siempre va a haber ahí, es como por capitas, va a haber cosas que nos van a, híjole, a tocar cosas sensibles, ¿no? Pero el chiste es que, que cada vez creemos más conciencia y cuando nos vayamos de este mundo estemos lo más resueltos posibles, ¿no? Pero es tomar a los padres es un proceso de toda la vida y es bien importante empezar a mirar desde ahí primero qué nos sucede. Ya de ahí podemos empezar a comprender, pues, cómo ellos también lo vivieron atrás, ¿no? Porque finalmente ellos hicieron desde donde supieron, pudieron, tuvieron y a veces pues también quisieron, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ser conscientes que muchos de esos patrones no es como algo personal hacia nosotros cuando tenemos temas con mamá y papá, o sea, ellos también lo vivieron a su forma. Pero lo interesante es que nosotros al mirar eso, al reconocerlo y darle un buen lugar a eso, y nosotros tomar nuestro buen lugar solamente como hijos y únicamente hijos, nietos y únicamente nietos y así, vamos a decir, podemos llegar más fácil a esa reconciliación con el mundo, a que las cosas se nos faciliten, ¿no? Porque algo que también dice mucho, pues, el creador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, es que, pues, no hay amor si no hay orden primero, ¿no? Entonces el amor solo fluye cuando hay orden. ¿Y qué quiere decir orden? Ocupar el lugar que te corresponde, porque en una familia todos tenemos un lugar único, que quiere decir mamá es mamá nada más. Mamá no puede creerse mi hija. No, mamá es mamá. Yo soy, incluso biológicamente, mamá es mamá, yo soy hija y así yo soy nieta y eso. Pero muchas veces pues hay estos desórdenes, ¿no? De que, por ejemplo, yo me creo superior a mis papás y entonces me coloco por encima de ellos y ahí hay un desorden. Y eso se te refleja en tu forma de interactuar en el mundo. Lo podemos ver incluso este tipo, por ejemplo, si yo me creo superior a mis padres, eso también lo voy a trasladar en el trabajo. Voy a empezar a que, aunque tengo compañeros que están en el mismo puesto que yo me voy a creer jefe de mi compañero o con la pareja, yo me voy a creer mamá o papá de mi pareja y pues no funciona, porque por eso se llama pareja, iguales. Yo te tengo que mirar como mi igual, no te puedo mirar
menos que yo, ¿no? Ni más que yo, ¿no? Entonces, justamente todos nuestros problemas no resueltos de infancia con mamá y papá los vamos a trasladar al exterior. Lo primero es la pareja, eso es donde más claro se va a ver, pero también en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Entonces, recordemos que papá es este vínculo con lo exterior, con la sociedad, con el trabajo también, ¿no? Entonces, incluso también se ha visto que las adicciones también. Cuando tenemos temas de adicciones es porque tenemos un tema ahí no integrada bien la figura masculina, ¿no? Entonces, pues parte de esta propuesta de este taller es empezar a mirar el vínculo con papá, pero también de una manera interesante lo hice también qué pasa con el olfato, porque pues sabemos que nuestra primera relación siempre va a ser con mamá desde que estábamos en el vientre materno y que incluso pues se sabe que en la semana 28 de gestación, pues bueno, el olfato se empieza a desarrollar y en el líquido amniótico pues ya hay moléculas aromáticas presentes de la madre y lo que la madre también recibe del entorno. Y cuando nace, pues su primer lenguaje es pues el olor de mamá. Sí, eso muy mamá, pero también qué pasa con papá, ¿no? Entonces también este taller plantea eso, que también es muy importante la presencia de papá y cómo nos afectó también esta relación que mamá tuvo como con papá en nuestra gestación, también cómo nosotros vivimos la presencia de mamá y papá desde ahí, cómo pues por eso es importante también crear ese vínculo de olfato con papá, ¿no? Y de ahí como también, vamos a decir, es complicado explicarlo porque algunas teorías científicas pues dicen que no, pero vamos a decir, lo más cercano, pues la epigenética ha tratado justamente a través de ciertos experimentos que lo hicieron a través de aromas, cómo nosotros podemos guardar esa información de esas memorias de nuestros anteriores, ¿no? Desde cosas también buenas como pues también traumáticas y difíciles que de manera pues inconsciente nosotros estamos pues replicando, ¿no? Entonces, parte de este taller pues es mirar cómo es el vínculo de papá, cuál es la importancia de la figura del papá dentro de un sistema familiar cuando no lo tenemos integrado a papá, qué bloqueos se nos presentan en la vida. También propongo como ciertos pues patrones que podemos tener según ciertas tipologías de padres, ¿no? Obviamente cada caso es individual y eso pues se tendría que ver en terapia y así, ¿no? Pero es como lo que más se ha mirado y que nosotros podamos identificar, oye, ¿sabes qué? Sí me pasa esto con papá. A lo mejor las tres tipologías, a lo mejor más una que otra. Y cómo podemos, entro en este proceso de sanación, que son cuatro movimientos, que es mirar, reconocer, agradecer y honrar, cómo nos puede acompañar la aromaterapia, ¿no? En todo este proceso a través de frases sanadoras, de rituales, pero también a la par de todo esto, acompañarnos sobre todo la psicoaromaterapia. Y pues yo me basé mucho también en el método, más bien vamos a decir, la teoría morfológica de Jay Schutz, de su escuela también, que es muy buena en cómo, pues, para nosotros empezar a crear éxito en la vida, pues primero tenemos que mirar el pasado, ¿no? Entonces, es como muchas veces yo lo digo, hay gente que quiere que yo le lea, por ejemplo, el tarot o el café de manera predictiva. Y yo les digo, ¿de qué te sirve conocer el futuro si no estás libre para crearlo? Porque si yo te empiezo a decir cosas a futuro, solo te estoy programando. O sea, no te estoy realmente dando las herramientas para tú crearlo, pero para eso primero ve dónde están tus bloqueos y tus bloqueos tienen un origen, porque no somos seres individuales, sino de alguna manera sistémicos. O sea, todo lo que sucede en nuestra familia, nosotros de manera inconsciente lo hemos replicado. Entonces, cuando vemos esos nudos y los podemos desatar, es más fácil que podamos crear algo. Entonces, ¿cómo podemos empezar algo que no hemos cerrado? Por eso es como cerrando, abriendo. Entonces, para cerrar, primero tengo que mirar y reconocer qué me dolió con papá, porque es importante hacerle un sitio, porque como bien lo dijiste, muchas veces negamos ese dolor, ¿no? O no lo queremos mirar. Entonces, lo importante es mirar, reconocer ese dolor, hacerle un sitio. Y desde ese dolor también, ¿qué aprendizaje podemos tomar de esa experiencia que hemos vivido con papá?
Y según lo que cada quien tenga, vamos a decir, tema con papá, a lo mejor nos toca más tomar al padre, integrarlo, a lo mejor pues desobedecer muchas de sus creencias, a veces honrarlo más, ¿no? Dependiendo cada uno. Y desde ahí con todo esto, ¿qué me deja esa experiencia y qué puedo yo hacer diferente con lo que yo puedo tomar esa experiencia para tomar la vida? Pero honrar a los padres no es hacer, lo que mucha gente cree es replicar lo mismo, no. Honrar es hacerlo diferente. ¿No? Entonces hay personas que me dicen, por ejemplo, lo que hablábamos, sí, mi profesión son todos zapateros, ¿no? Y pues yo también fui zapatero, ¿no? Pues, ¿cómo yo lo voy a honrar? Bueno, primero tú tienes que separar si realmente el hecho de ser zapatero es algo que te nace porque tú lo amas hacer o porque fue como, pues, para Que te pertenecer a la heredaron, ¿no? familia. Ajá, ¿no? Como dices, pues es que yo lo tomo, pues porque así ha sido, pero no porque a mí me nace desde las entrañas, ¿no? Ahora, si es algo que sí te gusta, ¿cómo lo puedes hacer diferente? A lo mejor tú no quieres hacer zapatos de piel, quieres hacer patines, por ejemplo, o una línea deportiva. Ya es hacerlo diferente a como lo hacían tus anteriores. Y por eso esta frase muy bonita de Bergelinger que dice también que nosotros somos el sueño realizado de todos nuestros ancestros. Y es verdad. O sea, lo que quizá ellos no pudieron, nosotros lo podemos hacer, pero a nuestra manera, porque tampoco se trata como de reparar los sueños frustrados de ellos, sino hacerlo a nuestra manera. Lo que ellos no pudieron, vamos a decir, quizá por sus circunstancias, vivieron guerras, murieron antes de tiempo, la religión, la familia, la sociedad no les permitió hacerlo, pues como nosotros ahora tenemos esa mayor libertad de poderlo hacer diferente, ¿no? De elegir hacerlo diferente más como en plena conciencia, ¿no? Entonces, pues este taller, vamos a decir, como yo digo, no es de que eh, eh, vas a llegar a donde quieres ir, pero como dicen, el primer escalón por lo menos te saca de donde tú estás, ¿no? Entonces, revisar el vínculo con papá, mirarlo desde otro enfoque, nos va a ayudar a tener una mayor conciencia y de ahí empezar justamente a elegir hacer las cosas de una manera diferente, pero sobre todo en honor a todos ellos que no lo pudieron hacer y eso nos va a dar una fuerza muy especial que nos empuja hacia la vida, Así. porque el sistema cuando lo vemos se siente muy agradecido cuando tú miras. El alma del sistema familiar se siente muy agradecida cuando tú miras, reconoces su dolor, lo validas, como también el tuyo con relación a pues mamá, papá y todo esto. Y pues ellos te dan como esa bendición o ese empuje hacia vida, hacia la vida para que la puedas tomar y es muy bonito y se siente cuando uno ya se empieza a liberar de muchas cosas y le empieza a ir bien y siempre se acuerda de ellos en todo lo que uno hace. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mis talleres de, bueno, las pláticas que yo daba siempre de Café Turco en el instituto, siempre decía, sí, en honor, a todas las mujeres y a todos los hombres de mi clan, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en honor a todas las mujeres de mi gran clan que no pudieron hablar, que no pudieron expresarse, en honor a ellas yo sí puedo, dando pláticas, talleres de cosas que amo y me apasionan, ¿no? Y también en honor a los hombres del clan, ¿no? Porque ellos pues también las profesiones, muchas cosas que ellos no pudieron. Y también por esta cuestión que sabemos, ¿no? Que muchas veces al hombre se le exige mucho, ¿no? Tienes que ser suficiente, tienes que rendir, tienes que esto. Y pues desde esa exigencia y desde todo eso, también es ese lugar de conciencia hacerlo diferente, ¿no? Entonces, pues parte de esto es lo que plantea este taller básicamente. Ay, está bien bonito. Y sabes que yo te escucho y cuando te escucho tengo un montón de preguntas. Digo, oye, ¿y si yo? Y entonces es inevitable pensar en la experiencia propia, ¿no? Pero mejor no digo nada porque si no aquí nos damos 3 horas. El punto es que lo que dices está muy interesante y en el instituto nos abrimos pues a todas las posibilidades de aprender de temas de aprendizaje como con el objetivo de enseñar, de capacitar, de saber que el conocimiento de los aceites nos pueden servir para un montón de cosas.
para un montón de cosas, porque los aceites pueden trabajar cosas del cuerpo, orgánicas, duras, ¿no? Dolores, inflamaciones, pero también los aceites pueden ser utilizados para trabajar estas cosas tan sutiles, tan energéticas, tan emocionales, como lo que nos estás planteando. Entonces, pues el día son 2 sesiones las que vamos a tener del taller, el martes 16 y el martes 23. Son 2 sesiones de 2 horas cada sesión en un horario de 5 a 7. Y también otra de las cosas que nos interesa en el instituto es poder brindar conocimiento a un costo asequible, porque yo quisiera nada más preguntarte, todo esto que tú has aprendido, ¿cuánto has invertido en términos monetarios para poder tener todo este aprendizaje? ¿No? Híjole, es que ni siquiera puedo ponerlo en una cantidad porque yo lo llevo más, más que una cantidad, yo lo pondría como una experiencia de lo que pues uno va viviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la metodología que yo trabajé desde la Escuela de Psicotarología de mi maestro Ismael Sánchez, que yo la recomiendo ampliamente si también ustedes quieren entrar en eso, pues yo me acuerdo que fue casi poco más de un año, ¿no? Entonces, pues ahí había ya sea pagarla completa o mensualmente, entonces también era ir juntando esto, ¿no? Pues también lo mismo, pues fue casi 2 años, ¿no? En lo que tomamos del diplomado de aromaterapia en el Instituto Mexicano de Ah, claro, Aromaterapia. sí. Entonces, em, yo siempre digo que cuando este taller como siempre lo decimos también desde una mirada, vamos a ir sistémica. Van a estar quienes tengan que estar y sobre todo quienes estén abiertos ya a poder mirar ese vínculo con papá, ¿no? O sea, ojalá que muchos se puedan abrir, que no se pierdan esta oportunidad porque de verdad mirar todo esto y la verdad sí se me hace una muy buena inversión lo que pueden aplicar en estas 4 horas, porque de verdad hay cursos de este tipo que son más profundos, que te llevan pues más de un año y pueden ir desde 2,000 a 5,000, o más, un solo taller de 4 horas, ¿no? Entonces, creo que es bastante accesible. Y sobre todo porque combina muchas cosas, ¿no? Este taller, o sea, combina sobre todo los aceites esenciales con esta parte, ¿no? Que también para mí fue un reto irlo conectando, Sí. pero finalmente se logró, ¿no? Porque al principio, pues sí, yo tenía una idea cuando propuse los temas, pero ya cuando lo empecé a diseñar, dije, oye, y ahora esto, y ahora acá, e irlo, integrando. Y también para mí fue un aprendizaje, ¿no? Porque como bien lo dijiste, también ser docente, nosotros aprendemos. Aprende desde cómo, en la manera que estás diseñando tus talleres, tus cursos, pero también aprendes mucho también de esta retro de las personas, de los alumnos que toman el taller, en cómo miran las cosas, ¿no? Y eso también siempre nos ayuda a mejorar cada vez más talleres, ¿no? Porque hay gente que te puede decir, es que a mí me gusta más interactivo, ¿no? A mí me gusta más la teoría, a mí me gusta más así, ¿no? Entonces, yo la verdad sí soy más como me gusta desmenuzar las cosas para que queden claras, ¿no? Porque, bueno, eso yo lo he vivido como maestra también de idiomas, ¿no? Que pues muchas veces yo sé que el francés puede ser un idioma complicado para algunos porque, como dicen, es el idioma de las excepciones, ¿no? Ajá. Pero cuando les enseñas la estructura, pero desmenuzada de una manera, lo entienden. Y entonces también pues la experiencia es lo que nos hace también darlo de cierta forma y yo creo que, bueno, a mí se me hace un súper precio como están dando la verdad, el taller, y creo que lo deberían de aprovechar, ¿no? Entonces, pues esperemos que sean los que estén abiertos, el alma ya esté abierta, porque también eso es algo muy importante que he aprendido.
El proceso de cada quien no se puede forzar, ¿no? Muchas veces quisiéramos, vamos a decir, ¿no? Si yo veo que alguien tiene temas con papá, pues tú le puedes sugerir el taller, pero no le podemos como obligar de, ya vete porque así, vas a entender. Pues no, si está en su proceso y no lo quiere abrir o no se quiere abrir todavía como a empezar a mirar los temas, pues no, pero habrá gente que sí, que te dice, oye, ¿sabes qué? Sí, yo reconozco que tengo temas con papá, ¿no? O yo lo quiero trabajar. Ah, bueno, bien, y sí, sobre todo si les dices que para que el dinero se quede es papá, no, pues entonces sí lo voy a tomar. Me apunto. Porque mamá representa la abundancia económica, emocional, la salud, ¿no? Entonces, en cuestión económica, pues mamá hace que nuestra buena relación con mamá hace que tengamos, que llegue el dinero, pero para que se quede es papá. Entonces, ahí, y sobre todo el éxito en la vida, ¿no? Eso es muy importante en nuestros proyectos profesionales también. También tiene mucho que ver papá con la pareja, también en cuestión, vamos a decir, sobre todo las mujeres. Por ejemplo, si tuvimos una ausencia de papá, una mala relación con papá, eso se va a trasladar inmediatamente a la pareja, ¿no? Entonces, eso también es muy, importante, ¿no? O sea, incluir e integrar la figura del padre es bien importante en nuestra vida y recordemos porque papá representa el mundo de la sociedad, ¿no? Entonces, cómo nos movemos porque pues también tenemos que convivir con la sociedad, sí o sí, tampoco podemos estar de ermitaños, ¿no? Sí, Entonces, claro. este, tener bien integrado al padre es una herramienta pues muy grande, muy poderosa que nos puede ayudar a saber vincularnos mejor con la sociedad, con los temas también profesionales, en saber administrar también mejor el dinero, en dejar que se quede también el dinero en nuestra vida, ¿no? Esa situación yo creo que ya más de uno nos va a decir, por ahí, mejor, ¿no? Yo me apunto, yo me apunto para hacer eso. Claro que sí. Bueno, pues te agradezco mucho, Celina, el tiempecito que te tomaste para que pudiéramos hacer este video y que la gente te pueda conocer, pero sobre todo para invitar a las personas a que pues trabajen este tipo también de procesos internos que da miedo, que te resistes porque duelen, porque de pronto es difícil aceptar que mucho de lo que pasa pues está fuera de tu control y que ni cuenta te diste porque estaba chiquito de todo lo que te introyectaste, pero que al fin y al cabo como adultos es algo que podemos cambiar, ¿no? Que podemos trabajar. Y muy Entonces, importante esto que dices, estar en el adulto, que nos hace mucha falta, porque aunque seamos biológicamente, vamos a decir, adultos o adultos funcionales, muy en el dentro sigue manejando, dirigiendo nuestra vida ese niño herido. Entonces, como también siempre dice mi consteladora muy querida, el dinero y la pareja no son para los niños y los proyectos tampoco son para los niños. Entonces, cuando uno también ya elige hacerse responsable y hacerse cargo de lo que no sucede, nos coloca desde el adulto. claro, claro. Y ya a veces no te gusta tampoco, ¿no? Dices, yo quiero. Hay videos que salen así y me dan risa, o sea, nos dan risa, pero tiene mucho de fondo, ¿no? Cuando dice el chavo llega llorando con la mamá y dice, no me gusta la vida de adulto, ¿no? Es que cuando estaba contigo, tú me lavabas, tú me hacías de comer y ahorita estar casado, no he comido desde ayer y yo ya no quiero, tengo que trabajar. Y si lo ves como que desde la parte cruda, dices, hay muchas personas que esta responsabilidad de la vida adulta es demasiado pesada, es demasiado abrumadora. Y entonces, en este clavado que te echas en el inconsciente y en todos estos procesos, hay como una razón, ¿no? Para que te des miedo a enfrentar el mundo adulto. ¿M? Entonces, bueno, pues podríamos seguirnos aquí como 20 horas, pero la idea era, es hacer que, que
seducir a la gente, seducirnos a que tomemos el taller, pero que también muy, no es por el hecho de tomar el taller, ¿no? Sino por el hecho de abordar estas cosas que tenemos en el interior de nuestro ser y a lo mejor, si bien no lo resolvemos en 4 horas, ¿no? Porque la verdad sí se me hace poquito tiempo para todo este proceso, tener el inicio y la semilla de que podemos hacer de nuestra vida algo un poco mejor, ¿no? Sanando esas partes que tenemos de nuestros, pues de nuestros progenitores, ¿no? Porque después vamos a tener que sanar a la mamá, no nos puedes dejar así mochos, ¿no? Claro que No sí. nos O puedes sea, dejar así con el ahorita puro vamos a ya. decir porque me integré después, porque la idea hubiera sido primero trabajar con mamá, porque como dije es nuestro primer vínculo, y Sí, después es papá, sobre todo porque a nivel sistémico la madre es la que da permiso para tomar al padre. Pero eso también lo vamos a mirar sí, en claro, este taller, y en aunque el bien otro dices, también. 4 horas quizá no alcancen, pero lo padre de con lo que se van a ir de este taller con los talleres, con las frases de sanación que vamos a trabajar o que se van a dejar para un proceso de 21 días, que es más o menos donde creamos un hábito, van a haber cambios en su vida si los hacen conscientes y de ahí se van a dar cuenta. Y les digo yo también, incluso con mis consultantes, cuando he leído el tarot y les dejo sus rituales, las respuestas que tengo de cómo se les empieza a mover las cosas en su vida, cuando realmente los trabajan, ¿no? Claro, sí. Porque hay personas que lo miran y quizá lo dejan y está bien porque en su proceso todavía les cuesta integrarlo y es al tiempo del alma de cada quien. Ok, bueno, pues muchísimas gracias otra vez, Celine, por compartirnos toda tu sapiencia. Y pues bueno, vamos a ver cuántas personas se inscriben, vamos a ver cuántas personas toman la oportunidad de cambiar algo en su vida para tener un futuro más significativo y mucho más responsable, ¿no? Y maduro. Bueno, pues algo con lo que quiera cerrar, mi querida Celine. Pues diría yo que justamente pues no se pierdan esta oportunidad, ¿no? Y pues si ustedes entran en esto es decirle un sí a la vida, un sí a ese éxito que ustedes quieren lograr en cualquier ámbito, ¿no? Ok, Entonces, entrar a este taller ya le están diciendo el sí a la vida y sí con todo y su sistema familiar. eso, está muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Celine. Bueno, pues pasen un excelente día, tarde, noche cuando vean el video y en el Instituto Mexicano de Aromaterapia estamos pendientes de las necesidades también de la población para ofrecerles capacitación, cursos, conocimientos que tengan un muy alto significado y de muy alto valor. Hasta luego. Gracias, Eli. Hasta luego.